Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí saludándolos a todos y bueno, quería compartir con ustedes una pequeña charla sobre pues emprendimiento, ¿sí? Digo aquí comentarles, mostrándoles de repente, pues mire, esta lámina, a mí me ha permitido darme cuenta de todo lo que he hecho, ¿no? Cada una de estas marcas, cada una de estas empresas que he generado, pues ha tenido una serie de pasos que me han ayudado a ir, adquiriendo mucha experiencia, muchas, satisfacciones de haber logrado diferentes cosas, ¿no? Entonces, cada una de estas empresas se creó con alguna idea inicial para proveer ciertas particularidades, para proveer ciertos productos, ciertos servicios, ciertas soluciones en el sector que venía colaborando, ¿no? Entonces, este tipo de integración que estuve haciendo, el que fui generando cada una de estas empresas, me fue dando más y más elementos para consolidar una serie de servicios que fueron complementándose, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues, partimos de ideas, ¿no? Es como una montaña rusa donde ustedes empiezan y empiezan a generar, una demanda de solucionar problemas, ¿no? Y ahí es donde empiezan ustedes a crear, ¿no? Empiezan a pensar, empiezan a generarse las ideas, cómo puedo atender una solución, cómo puedo solucionar el problema que se presenta en el campo. Así empecé yo, cómo puedo proveer mejores servicios, cómo puedo integrar un equipo de trabajo, cómo puedo, obtener ingresos personalmente, cómo puedo crecer profesionalmente. Y entonces ahí empecé a generar un montón de ideas, ¿no? De estas marcas, de estas empresas que ahorita vieron la información, pues tuvieron diferentes momentos, diferentes soluciones que atender, diferentes llamados hacia mercados que nos estaban demandando algún producto, algún servicio, alguna necesidad que satisfacer, ¿no? Entonces, así se nace en el emprendimiento, ¿no? Primero comienzas con ideas y de repente, pues empiezas a tener bastantes, una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, y pues de repente no estamos acostumbrados a escribirlas, por ejemplo, para irlas desglosando y ir definiendo hacia dónde queremos llevar esa idea, ¿no? ¿Es factible, es viable, es una utopía, es algo que podemos realizar o no? ¿Sale? Entonces, partimos de ahí. El emprendimiento nace de una buena idea, nace de una posible necesidad que tienes que resolver y deriva precisamente a generarte un montón de emociones, ¿no? Te genera alegría, te genera incertidumbre, te genera estrés, te genera enojo en algunas situaciones, dependiendo de diferentes personalidades de cada uno de los individuos, genera diferentes emociones para cada uno. Y esta emoción, pues, te ayuda, por ejemplo, a descargar algunas hormonas. Si nos vamos bioquímicamente, se generan algunas de estas emociones que se generan: enojo, alegría, satisfacción, te empiezan a generar algunas enzimas como unas endorfinas. Si te empiezas a estresar, el cortisol o hasta adrenalina, dependiendo de la emoción, qué tan fuerte la
la generas y bajo estas emociones, pues empieza el ser humano a querer emprender, ¿no? Entonces va acompañado de ideas, va acompañado de emociones. Esas emociones tienes que tener ese control para poderlas llevar, encauzar hacia algo productivo, hacia algo viable, hacia algo realizable, hacia algo que tú lo puedes ir controlando, ¿no? Entonces, así es como comienzas en ir avanzando en el emprendimiento, partes de una idea, generas emociones, pero también te empieza a generar miedos, ¿no? Estos miedos te empiezan a estresar, te empiezan a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, que emprendí una de las empresas, dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer para conseguir el capital? Porque necesitaba tener una inversión para poder garantizar que me pedían por ejemplo, con Rendir, estábamos licitando para concursar o en un programa a nivel federal, nivel en el estado de Michoacán, y pues teníamos que contratar un equipo de 7, 8, 9 personas multidisciplinario y nos pedían una serie de requisitos, ¿no? Entonces, ahí entra el temor, híjole, ¿sabes qué? Para participar requieres una inversión, por lo menos tener una nómina para 2 meses, ¿no? Y dices, y ahí empiezo a tener cierta incertidumbre, ciertos miedos, estas emociones. La idea surgió para proveer un servicio, generó emociones, generó miedo, generó estrés y la creatividad se empezó a buscar algunas soluciones, ¿no? Si en esa parte que nos dio miedo fue la parte económica, pues empezamos a ver cómo podíamos conseguir. Por ahí hablé con personas familiares, hablé con conocidos, hablé con instituciones para ver los requisitos, para ver qué tenía yo como fortaleza, qué tenía la empresa como fortaleza, qué posibles información se requería adicionalmente para poder concursar y licitar y quedar en la propuesta, ¿no? Al final de cuentas, integramos la información, tomamos la decisión y esos miedos los empezamos a enfrentar, ¿no? Enfrentamos con información, con decisión, con oportunidad, con un orden para poder ir integrando este emprendimiento y pues al final de cuentas, fíjense, de ahí detonó a tener otro equipo de trabajo en Chihuahua. Este mismo inicio, este miedo provocó que uno se active, provoca que uno genere soluciones, que le enfrentes, que seas valiente ante esos temores que se te dan todos los días, que te enfrentas al emprendimiento, ¿no? Entonces, empezamos a superar estos miedos. Y pues estos miedos pues empiezan a generar inseguridades. Estas inseguridades pues te van en esta montaña rusa que va subiendo y sorteando emociones, ideas, miedos, pues empiezas a sentirte con poca confianza, ¿no? Ante las situaciones que te van presentando, como esta que les decía, no había recursos, híjole, ¿qué voy a hacer? No llevo un control de gastos, ¿no? O por ejemplo ahí, cuando empecé a ver opciones de financiamiento, empecé a ver que me faltaba orden en mis facturaciones, en demostrarle a los posibles bancos cuáles eran mis ingresos, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer para generar ingresos? Digo, a lo mejor, pues sí tenía, algunos servicios que había facturado, ¿no? Pero no los tenía en orden, no los tenía disponibles en su momento. Había que recabar la información, había que generar estados financieros que no llevaba una contabilidad como tal desde un inicio, ¿no? Entonces el emprendimiento fue tomando ahí a empezar a llevar orden en una contabilidad, orden en llevar en una buena administración, porque esa información me iba a ir generando
las posibles accesos a financiamiento, ¿no? Entonces, la inseguridad que de repente sentía en no tener esos controles, en no tener ese orden administrativo, en no tener incluso este, herramientas, vehículos, equipamiento que iba a necesitar para ese mismo este, emprendimiento de servicios a nivel de nacional, pues te generaba estas inseguridades, ¿no? ¿Qué puedo hacer para eliminar? Y bueno, así fue como fuimos ordenando la información, fuimos administrando mejor, fuimos estableciendo mejor contabilidad, fuimos disciplinándonos en recabar información, en pedir facturas cada que facturábamos o adquiríamos algo, tuve que empezar a llevar un orden a veces por las prisas que te parabas en una gasolinera y decías, no, ahí al rato facturo, ¿no? Tuviste que volver a empezar a llevar esos controles porque te pedían declaraciones para concursar, declaraciones mensuales, declaraciones anuales, estados financieros, tener la información al corriente, tener un equipo contable especializado que te llevara un registro de tus gastos, de todos tus controles, de todos tus impuestos que vas generando y que puedes causar y que puedes al final también recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a operar en un territorio? ¿Cuántos vehículos necesitas? ¿Qué distancias te vas a mover? ¿Cómo va a ser el equipo multidisciplinario? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué necesidades tiene para poder enfrentar a la población que nos íbamos a asesorar, a capacitar, a las familias que íbamos a visitar constantemente? Y bueno, este tipo de emprendimiento, como todos, pues tiene algunas subidas y bajadas, ¿no? Y que nos van a generar inseguridades y tienes que estar preparado para enfrentarlas, como con información, como con orden, como con disciplina, como con constancia que tú tienes que ir trabajando, ¿no? Entonces, para esa inseguridad, ver hacia ti, revisar las fortalezas y poder enfrentarlas, ¿no? ¿Qué tienes que tener también en esta montaña rusa del emprendimiento? Pues un compromiso, ¿no? Contigo mismo, con la gente que vas a liderar, con la gente que incluso vas a atender, ¿sí? Tus clientes, debes de tener ese compromiso porque pues te lo va a demandar. No puedes ir siendo irresponsable al enfrentarte porque comienza, ¿no? Digo, yo aquí recuerdo que mucha de la gente del equipo que contraté, por ejemplo, me di cuenta que si yo no les ministraba su quincena, su salario mensual, pues ellos dependían totalmente de ese ingreso, ¿no? Iban a realizar un trabajo y había atrás de ellos, había familias, había padres, había hermanos, había hijos. Entonces, cuando tú no tienes un compromiso con tu emprendimiento, empiezas a darte cuenta que vas generando compromiso con la gente, con tus mismos clientes que esperan que vayas, que visites, que les ofrezcas producto, que confían en que tú estás disponible todo el tiempo para brindarles el servicio que les vas a ofrecer. Entonces, ese compromiso va creciendo, ¿no? Así como con tu equipo de trabajo, así como con tus proveedores, así como con tus clientes, empiezas a tener una interacción y empieza a haber una relación cotidiana en donde se van sumando esos factores, ¿no? Recuerdo que en algún análisis de los que hice de este contrato que teníamos nosotros, por ejemplo, en Michoacán, llegué a mapear el impacto que teníamos, ¿no? Lo importante que teníamos, aparte de que atendíamos a cerca de 1,000 familias que les brindábamos información, asesoría, recursos, orientación, consultoría, ideas, pues también había gente que proveíamos servicios, lo que los muchachos
gastaban en la zona, por ejemplo, que eran gasolinas, comida, tortillas, alimentos, este, herramientas. Si generábamos algún evento de capacitación, buscábamos la gente, movías un poquito la economía de ese territorio porque proveíamos herramientas, el ferretero, el que hacía la comida, que ya rentábamos un salón, que ya rentábamos mesas, que ya rentábamos mobiliario, que ya movíamos a la gente también en el transporte público se movían ahí al lugar donde íbamos a reunir. Entonces, indirectamente teníamos un impacto, ¿no? Y es ahí donde entendí yo que como líder de un proyecto, de un emprendimiento, tienes que asumir esos compromisos. No sabes hasta dónde vas a impactar con tu servicio, con tu producto, con tu responsabilidad de atender, de brindar ese servicio lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, este es otro factor dentro de esta montaña rusa, pues el factor compromiso que tienes que, pues atender. Y bueno, pues también aquí es importante, recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, dentro de esta montaña rusa, pues tienes algunos mentores, ¿no? Que te van a ayudar o vas a mentorear o te pueden a ti dar esta mentoría consultoría, ¿no? ¿Por qué? Porque en determinado momento en este curva de aprendizaje, subidas y bajadas, tú vas caminando y va sumando a gente que a lo mejor no tiene habilidades y capacidades para desarrollar alguna actividad específica, ¿no? Entonces, si quieres emprender algo, tienes que desarrollar esas capacidades, tienes que fomentar algunas habilidades que va a requerir el negocio, el servicio o el producto que tú requieres. Y igual tú te le tienes que pegar a alguien que ya pasó por ese camino, ¿no? Preguntas, indagas, investigas, ¿qué puedes hacer? Y es ahí donde recibes este consejo, donde si tienes la oportunidad a veces de tener un conocido, de tener algún colega, de tener un familiar, un padre, alguien que te diga, mira, ten cuidado porque si te vas por este camino, te va a pasar esto, esto y esto, ¿no? Y es ahí donde empiezas a tener, mira, cuando te ocurra esto, prevén esto, ¿no? Mucha información. Recuerdo muchas veces que observabas a la gente en estas operaciones que llegamos a ser grande. Yo recuerdo que me basé en la experiencia, por ejemplo, que fabricamos invernaderos, ¿no? Me apoyé, aunque yo sabía distribuir, aunque yo sabía. Digo, aunque yo sabía diseñar, construir o así, había cosas prácticas que, por ejemplo, gente que contratamos ya que tenía mucho tiempo en trabajar, herrería, por ejemplo, nos ayudaron a entender los materiales, aunque los conocía los materiales, el moverlos, el habilitarlos, el hacer plantillas, el armar una logística, el suministrar esos materiales, el llevarlos a 40 localidades, 300 400 invernaderos, diseñarlos, habilitar materiales, adquirir la materia prima, todos los materiales, nos empezamos a apoyar de estas personas para poder establecer y fabricar y distribuir y armar una logística para poder proveer estos productos o estas construcciones que hicimos, ¿no? Entonces, esta mentoría va en esos dos sentidos, en que tienes que mentorear tú a tu equipo de trabajo con técnicas, con herramientas, con habilidades, con capacidades y de igual manera tienes que recibir tú algo de mentoría en algunos de los aspectos, tanto administrativos, tanto de diseño, tanto operativos, tanto de logística, tanto financieros, ¿no? Entonces, es ahí donde vas entendiendo que siempre es bueno estar cobijado con personas mucho más inteligentes que tú para poder tomar decisiones, ¿no? Ir cubriendo esos vacíos de información que tú tienes como líder de un emprendimiento, entonces vas armando un equipo de trabajo. Yo logré, por ejemplo, pues me fui mentoreando con mis asesores jurídicos, ¿no? Cuando empecé a tener problemitas de normas, con personal, que en algún momento
tienes desacuerdos, vas teniendo diferencias con algunos de tus integrantes del equipo y hay alguna cuestión legal que tienes que ir resolviendo, pues entra tu equipo mentor jurídico, entra tu equipo contable o administrativo a apoyarte, a ir solucionando nóminas, a ir pagando servicios, a ir administrando viáticos, a ir controlando gastos, ¿no? Entonces te empiezas a ir cobijando de un equipo contable, de un equipo legal, de un equipo técnico, de un equipo, de mecánicos, por ejemplo. También llegamos en nuestra plantilla a tener 12, 13 vehículos y bueno, empiezas ahí a mentorearte con los mecánicos que te dicen, bueno, oye, tus vehículos tienen que tener mantenimiento cada cierto tiempo, hay que darles este manejo, hay que darles esta capacitación a tu gente para que usen los vehículos, revisen, hagan estas revisiones, hagan estos cambios periódicos, cosas que de repente, pues a lo mejor no las tenías tú en cuenta, ¿no? Entonces vas sumando al emprendimiento una serie de elementos que te van a ir detonando otras cuestiones, ¿no? Y a medida de que tú vas sorteando esta montaña rusa, pues también ya empiezas a sentirte más seguro, ¿no? Del trabajo, con la experiencia que te vas formando, con la información que estás teniendo, como vas integrando mejor a tus equipos y la información y la dinámica del día a día te va dando esa seguridad para que puedas tener la confianza suficiente para poder llegar a dar los productos, a brindar una calidad, a brindar una atención, a brindar un servicio, a ir creciendo de manera en lo profesional, en la parte personal, sí, en la parte como equipo de trabajo, en la parte como colaboradores, empiezas a todos a sentirte, irte dominando del día a día, de que vas teniendo mejor control de las cosas, ¿no? Entonces, esa es otra parte importante de esta montaña rusa y bueno, también es un elemento importante que debes de ser constante, ¿no? Debe de haber trabajo cotidiano, debe de ser todos los días el asumir toda la responsabilidad del trabajo por todo lo que implica, porque cuando eres constante, pues la gente va reconociendo eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita, el que mi padre me ha enseñado que en su trabajo en las nieves artesanales ha sido muy constante en todos los días trabajar, ¿no? Completamente disciplinado en ser constante, en pasar, en armar unas rutas y su constancia en recorrerlas día a día, días festivos, días feriados, días normales, días cotidianos, pues esa constancia le ha dado este reconocimiento por a 2 o 3 generaciones, ¿no? Que ya sabían que a esa hora, que todos los días pasaba y que pues les brindaba también un servicio, un producto, una calidad, una atención que fue constante, fue firme, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, así logramos nosotros, por ejemplo, también en este emprendimiento con alguna de estas empresas, pues ser constantes, ¿no? Ser constantes porque cotidianamente visitamos las localidades, cotidianamente estábamos dando talleres, dando información, resolviendo, asesorando, capacitando. Y bueno, eso nos mantuvo, por ejemplo, en este componente cerca de 11 años de trabajo, ¿no? Esa constancia nos dio eso, nos dio resultados, nos dio satisfacciones, nos dio que estábamos siendo constantes en atender, en que el equipo estaba siendo constante en atender las necesidades de las familias a las que atendíamos, ¿no? Entonces, estos elementos en esta montaña rusa que se dan con subidas y bajadas, las vamos a ir teniendo todo el tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a controlar todas esta serie de elementos, estos 8 elementos o estos 8 factores, el recorrido para el emprendimiento
debe de ser mejor. Entonces, este resumen, pues sí requiere también de hábitos, ¿no? Esos hábitos, pues requieren que son cambios de la personalidad, de la conciencia del ser humano, del equipo, de la empresa, que tienen que ir formando para que vayan sumando precisamente a el emprendimiento, a irlo consolidando, a irlo llevando a, a crecer, a escalar, precisamente generando esos hábitos. Y aquí tenemos que revisar cuáles hábitos son los que me permiten a mí recorrer este camino con subidas y bajadas, a que tengo que hacer uso, por ejemplo, de la planeación, ¿sí? El que yo tenga planes con buenos hábitos me va a ir dando, precisamente, va a ir sumando, a ir concretando objetivos, a ir concretando metas, ¿sí? A que si la disciplina, si yo soy disciplinado, ¿qué quiere decir que soy constante? ¿Qué quiere decir que mantengo aún así cuando me enfrento a elementos personales o elementos del mismo equipo de la cotidianidad? Supero los obstáculos que se me presentan, bueno, soy disciplinado en ese aspecto y va sumando, ¿no? Y a que el emprendimiento requiere, aparte de hábitos, planeación y disciplina, pues también requiere de paciencia, ¿no? No todo lo podemos tener de, de golpe, de sopetazo, ¿no? No todo lo podemos tener, este, así, de la noche a la mañana, ¿no? Todo se va construyendo con paciencia, ser paciente, ser tolerante, ser un poquito entender el que las cosas van llegando por sí solas cuando se juntan todos estos elementos que estamos comentando en el emprendimiento, que partes de una idea, que tienes emociones, que tienes miedos, inseguridades, compromisos, pues necesitas mentoría, que te cobijas con esa gente que te va a respaldar, que te empiezas a sentirte seguro, que empiezas a ser constante, que empiezas a cambiar hábitos que te van a ir sumando, que tienes que planear las cosas para poder establecer planes, para poder establecer objetivos y cumplir metas, y que la disciplina en todo momento, cuando en tu emprendimiento empiezas a ser disciplinado, tanto en lo personal como empresa, vas a tener que ser paciente para que empieces a generar pues los resultados que tú estás esperando, ¿no? Y bueno, con esto, este, en esta breve plática quería comentarlas para que ustedes que están decidiendo emprender, bueno, pues consideren estos elementos importantes, ¿no? Yo creo que por aquí los invitaría. Tenemos un curso que es de emprendimiento, que es la elaboración de un plan de negocios que contiene muchos más elementos, y pues a quien guste comunicarse, le brindamos la información. Es muy accesible, es muy práctico, es muy sencillo. Consta de 8 sesiones que hay que trabajar 2 o 3 horas, y bueno, lo estaremos por ahí promoviendo. Si quieres, pregúntame, contáctanos y te enviamos la información que ocupes, ¿no? Entonces, con esto cerramos esta breve charla para poder ayudarte al emprendimiento, ayudarte a que generes eh, algunos primeros pasos para que puedas entender un poquito a lo que te vas a enfrentar cuando quieres emprender. ¿Sale? Entonces, un saludo para todos, y es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña charla, esta pequeña este, experiencia de cómo he emprendido yo con todas estas oportunidades que se me han presentado, y cómo el ir conociendo el antecedente del emprendimiento, pues te va a ir ayudando y a concretar la idea de tu negocio, ¿no? Entonces, un saludo para todos. Que estén muy bien.